Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales. Este es, eh, este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Es un grande privilegio de poder estar aquí nuevamente grabando las enseñanzas de que nosotros hemos sido enseñados, las enseñanzas del Ruach de nuestro Padre, el Espíritu de verdad, que, como bien dijo nuestro Melech, que Él nos guiaría a toda verdad, nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, palabras de vida eterna. Eso está ahí en Juan, capítulo 14, del verso 15 en adelante. Y además ahí salen algunos detalles en el cual nuestro Melech habla de todos aquellos que dicen, ¿no es cierto?, que no, si aman a nuestro Melech. Pero el que me ama, dice, guarda mis mandamientos. Aquel que guarda mis mandamientos y los obedece y los pone por obra, ese es verdaderamente el que me ama. Y mi Padre le amará, dice. Ahí es bueno que lo vayan a leer y lo lean una y otra vez para que nuestro Padre les conceda el beneficio de poder conocer, entender y comprender. Bueno, hoy los últimos dos videos que he grabado las enseñanzas. Hoy voy a hablar también un poco ampliando esos dos videos. Yo le doy gracias a nuestro Padre por este privilegio y por esta grande bendición de poder enseñar y dejar registro en estas grabaciones las enseñanzas de nuestro Padre por medio de su Ruach. Y quisiera hablar sobre un texto que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dice aquí en Filipenses. Le está escribiendo a los de Filipo y le está, ¿no es cierto?, explicando y enseñando su experiencia y lo que el Ruach también le estaba, ¿no es cierto?, enseñando a él. Pero quisiera abocarme a una palabra que él habla aquí, en Filipenses capítulo 3, del versículo 6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la congregación, perseguidor de los que reconocían el reino de los cielos, perseguidor de aquellos que proclamaban el nombre de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, perseguidor de aquellos que reconocían verdaderamente a nuestro Padre, que hayan tenido una experiencia gloriosa con nuestro Padre. Entonces el apóstol está explicando aquí que antes de conocer, antes que fuese intervenido camino a Damasco, porque él perseguía, él llevaba carta y él lo explica ahí en el libro de los Hechos. Por eso, de todos los que dicen conocer a nuestro Padre por medio de su Hijo, el Ruach, una de las características marcadas porque el Ruach nos iba a guiar a toda verdad, el Ruach iba a enseñar todas las cosas. Ahí vemos nosotros al apóstol en el libro de los Hechos capítulo 26, 25 y 26 explicando delante del rey Agripa. Y le dice, yo, rey Agripa, iba con poderes, con cartas y poderes de los ancianos y los principales sacerdotes, persiguiendo a todos aquellos que proclamaban el nombre glorioso del Hijo de nuestro Abba, su unigénito, Yahshua HaMashiach. Y los perseguía, los mataba y los llevaba para que lo metan a la cárcel, para que ellos renegaran, esa es la actitud, ¿no es cierto? Y lo vemos que él está explicándole ahí ante al rey Agripa. Y le está explicando su conversión. Yo camino a Damasco. Y camino a Damasco, el apóstol Pablo fue intervenido por las muchas misericordias. Fue intervenido por la entrañable misericordia de nuestro Padre. Y se produce
un antes y un después en la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, el engañoso, mentiroso. ¿Por qué digo engañoso y mentiroso? Porque también lo habla en el libro de los Hechos, que él consentía con todos los que ellos engañaron y pusieron testigos falsos delante de los ancianos y los principales sacerdotes por Esteban. Y la escritura tiene registrado que dice Pablo, consentía con todo eso, o sea, estaba coludido. Engañó, ¿no es cierto? Pusieron testigos falsos, pagaron por eso. Es ese espíritu engañoso. Aquel que es gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que ingresó por allá por Adán, el Saulo de Tarso era gobernado por ese espíritu. Y ese espíritu enemigo de nuestro Padre glorioso. Y va a ser enemigo de todos los que proclamaban este nombre glorioso del Hijo de nuestro Padre. Y Saulo de Tarso no era la excepción, más encima él tenía poderes. Vale decir, le delegaron autoridad para, sí, anda a perseguir a estos más, persíguelos, mátalos, tráelos a la cárcel. Y así, y está registrado. Para que no discutan conmigo, vayan ahí al libro del libro de los Hechos, del capítulo 6, del capítulo 7 y del capítulo 8, y está registrado todo. Entonces, el apóstol, aquí ya escribiéndole carta a los de Filipo, le escribió carta a los dispersos en Roma, le escribió carta a los dispersos que estaban en Filipo, le escribió carta, ¿no es cierto?, a los dispersos que estaban en Corintios, y ahí, ¿no es cierto?, él anunció las buenas nuevas. Nuestro Padre lo envió, porque le mostró visión que él tenía que ir a Asia, ¿no es cierto?, y la primera ciudad era Éfeso, entró a Éfeso, a Filipo, a Colosa, a Tesalónica, y ahí vemos que él, ¿no es cierto?, empieza a anunciar. Pero aquí le está escribiendo a los de Filipo, y vuelvo a reiterar en el capítulo 3, porque no me quiero centralizar en una palabra que él dice. Aquí. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la congregación, perseguidor de todos estos que proclamaban. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué ley? Y aquí habla de la justicia que es en la ley e irreprensible. ¿A qué ley se estaba refiriendo aquí el apóstol? Porque algunos que lo que nos conocen, los que leen en la carne, los que andan en la carne, no van a entender. Y los que andan en la carne, nuestro Padre no les va a conceder, porque nuestro Padre no se relaciona con ninguna persona que anda en la carne. Más bien en su grande amor y misericordia, porque el apóstol Pablo, ¿en qué iba persiguiendo camino a Damasco? En la carne. Él andaba en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de esta potestad de este mundo, con poderes de los principales, de los carnales. ¿Vio? Él iba en la carne, pensando en matar. Este espíritu, ¿no es cierto?, lo gobernaba. Entonces él dice, en cuanto a la justicia, ¿qué justicia? Que es en la ley. ¿Qué ley? Es irreprensible. Es irreprensible. Entonces, todos aquellos que no entienden, no han nacido de nuevo, no tienen al Ruaj, siempre van a andar en la carne. Viven una metodología, como la misma metodología que vivía Saulo de Tarso, exactamente igual. La metodología que vivía, ¿no es cierto?, Nicodemo, exactamente igual. La metodología que aparece ahí en Mateo capítulo 23. Nuestro Meles refiriéndose a todos los fariseos y escribas, a todos aquellos que se sentaban, ¿no es cierto?, en la cátedra, vale decir, en los primeros 5 libros. En los primeros 5 libros que aparecen en las Escrituras. Y nuestro Meles se está refiriendo a todos ellos. Y ahí sale registrado. Todos estos que se sientan en la cátedra de Moisés, todo lo que os diga la Torá, todo lo que os diga la Torá, lo que está registrado, hacedlo.
obedecer todo lo que diga la Torá, pero no hagan conforme a las obras de ellos, porque ellos dicen pero no hacen. Y nuestro Mele se está refiriendo a las obras de ellos. ¿Cuáles obras? Por eso que hay que conocer por medio del Rúa. ¿Qué obra hacían ellos? Las obras de las tinieblas, las obras de vuestro padre el diablo, porque nuestro Mele se los dijo. Se los dijo. Y lo vemos en Juan capítulo 8. ¿Cómo reaccionan? Nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre. No, mentira, sí, tienen un padre. Y nuestro Melech se los dice en su cara y identifica qué padre tienen ellos. ¿Qué padre tenían? Vuestro padre es el diablo y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. ¿Vio? Entonces aquí vuelvo a este texto. El apóstol, aquí, en la condición de apóstol, explicando, porque muchos indoctos, es más, yo conversando con una persona, ¿no es cierto? Y hablándole y explicándole, y como no él entendía, me decía, mira Jaime, mira lo que dice aquí, lee aquí. Lee el verso 8 del capítulo 3 de Filipenses. Y yo se lo leía. Y si ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach, Yahshua, mi amo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Mashiach. Y él no entendía, sino que él le daba un entendimiento que él tenía por basura los mandamientos. Que él tenía por basura los mandamientos. Sí, sí, por su ignorancia de este personaje, sí tenía por basura los mandamientos, pero ¿qué mandamiento obedecía Saulo de Tarso? ¿Qué mandamiento obedecía? Los mandamientos de los ancianos y los principales sacerdotes. Ve y persigue, ve y mata. Esos mandamientos. Los mandamientos, las instrucciones de los ancianos. Los mandamientos que había, ¿no es cierto?, una ley, mandamiento paralelo, una ley del Talmud. Las enseñanzas de los ancianos. ¿No es cierto?, de los racionamientos carnales de los ancianos. No conforme a los mandamientos de nuestro Padre. No amaban a nuestro Padre. Decían, pero no lo hacían. Entonces, para poder entender aquí qué es lo que está hablando Saulo de Tarso, por eso me aboco y vuelvo a leer. Vuelvo a leer. Y ahora voy a leer un poquito más. ¿Ya? Voy a leer, ¿no es cierto?, cuando él empieza a entregar, ¿no es cierto?, todo su currículum, ¿ya? Del versículo 4, ¿ya? Aunque yo tengo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está hablando, ¿no es cierto?, colocando un ejemplo, haciendo un paréntesis. Si alguno piensa que de qué tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, conforme, ¿no es cierto? Porque como niño él era llevado por los papás. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué ley? La ley de los fariseos. Porque ellos supuestamente, ¿no es cierto?, enseñaban, se sentaban en la cátedra de Moisés, pero repetían, y disculpen lo que voy a decir, repetían como papagayo, ¿no es cierto?, la Torá, pero no obedecían a la Torá. Decían, pero no hacían. Lo dice nuestro Melech, Mateo capítulo 23. Entonces, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, antes de la intervención, ¿no es cierto?, camino a Damasco, ¿él por quién fue enseñado? Fue enseñado, ¿no es cierto?, a los pies de Gamaliel. De chiquitito su papá, ¿no es cierto?, desde chico su papá, conforme aquí en la Escritura, pero su papá tenía una colusión con los romanos.
él compró por dinero, ¿no es cierto?, la ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque quizás era negociante o le era más cómodo, mejor allegarse a los romanos para no tener problemas. Y compró la ciudadanía romana y por ende, ¿no es cierto?, le fue delegado la ciudadanía también a Saulo de Tarso, de chiquitito. Pero fue enseñado, fue creciendo, ¿no es cierto?, a los pies de Gamaliel, un fariseo también de la época. ¿Qué enseñaba Gamaliel? Hablaba o decía, pero no hacía la escritura, sino que obedecía a la ley farisea, vale decir, a la doctrina farisea. Entonces aquí bien dice, conforme a la ley, pero fariseo, en una doctrina. Entonces él no amaba los mandamientos porque no los conocía, no era, ¿no es cierto?, su prioridad en su vida, porque él fue enseñado en la ley farisea, en los mandamientos de los ancianos fariseos. Después dice, en cuanto a celo, perseguidor de estos. ¿Vio? ¿Perseguidor de quién? Perseguidor de aquellos, ¿no es cierto?, que recibían el mensaje de las buenas nuevas. Perseguidor. Porque para ellos, ¿no es cierto?, se fue un celo, una envidia, ¿no es cierto?, una reacción carnal, animal, diabólica. Y empezó a perseguir. ¿A quiénes? Aquellos que proclamaban el reino de los cielos. Aquellos que reconocieron a nuestro Padre por medio de nuestro Melech, su Hijo amado. Y dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué justicia? ¿Qué justicia que es en la ley? De la doctrina farisea. E irreprensible. E irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Y aquí queremos ver, aquí vamos a ver dos realidades de irreprensibles. Dos realidades. Porque nuestro Padre, nuestro Melech glorioso, habla en las Escrituras y dice, por sus obras los conoceréis. Por sus obras los vas a distinguir si son o no son. ¿Y dónde sale eso? En Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, nuestro Melech empieza a enseñar. Por sus obras los conoceréis. Entonces, cuando se refiere a los, ahí en Mateo capítulo 23, sobre los fariseos y escribas y los principales, aquellos que quieren enseñar, y dice, por sus obras. Dice, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que muchos, y esto para que puedan, y nuestro Padre les pueda conceder el beneficio del conocimiento de la verdad, del entendimiento de este conocimiento de la verdad y de la comprensión que se asiente el conocimiento de la verdad, que son las excelencias, que es lo que se está refiriendo aquí. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, su vida pasada, antes de la intervención camino a Damasco, por las excelencias del conocimiento de Mashiach Yahshua, una nueva realidad, por amor del cual lo he perdido todo, fuera todo, y lo tengo por basura para ganar la excelencia de este conocimiento. ¿Qué es lo que es basura entonces aquí? La ley farisea. ¿Qué es lo que es basura aquí? Vuelvo a reiterar a lo que se está refiriendo. Las enseñanzas, ¿no es cierto?, que fue él instruido. Porque después ahí en el libro de Romanos, de los dispersos en Roma, él habla en el capítulo 7, del versículo 7 en adelante, que él no conocía la codicia. ¿Por qué? Porque él no fue enseñado los mandamientos. Yo no conocía la codicia. Pero ellos hablaban de la Torá, ¿se fijan? De los primeros 5 libros.
en la cátedra de Moisés, nuestro Melech se refiere en Mateo capítulo 23? Porque ellos, vuelvo a decir, y voy a repetir esto, ellos repetían como papagayo, pero no obedecían. Bla, 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 pero hacían conforme a sus obras. Y lo dice, conforme a sus obras. ¿Qué obras? Las obras del príncipe, la potestad del aire, las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestros meles se los dice en Juan capítulo 8, cuando ellos reaccionan, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre. No, nuestro mele les dice, vuestro padre es el diablo y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. ¿A qué se está refiriendo acá en Mateo capítulo 23? Porque nuestro Padre vino para con su pueblo. Su pueblo andaba en tiniebla y en sombra de muerte, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Tenían una metodología religiosa. Había muchas corrientes, pero ninguno obedecía. Habían excepciones. Sí, habían excepciones, porque aparecen las excepciones. Aparece Zacarías y Elizabeth. Y aquí quiero referirme. Una aparece, ¿por qué coloco a Zacarías y Elizabeth? Aparece Simeón también, anunciado por nuestro Padre mediante su Ruaj, que vaya a la casa porque iba a ser presentado el niño. Iba a ser presentado como primogénito. Iban a ser la Brit Milá, iban a ser presentado como primogénito, apartado. Así como fue presentado Juan el profeta, exactamente igual. Pero aquí Simeón fue llevado por el Ruaj. ¿Vio? Aquí hay un detalle interesante, literalmente por el Ruaj. Entonces, aquí nosotros vemos gloriosamente, mediante la conducción del Ruaj, la unción de nuestro Padre sobre nuestras vidas, que nos da conocimiento, entendimiento y comprensión de su voluntad, de lo que Él dejó registrado. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol? Y vuelvo, ¿no es cierto?, a darle énfasis aquí. ¿A qué dice en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible? ¿Qué ley? La ley farisea, las instrucciones conforme a la doctrina farisea. Ya. Muy bien. Entonces, como habían excepciones, sí, nuestro Padre distingue, y habían excepciones, vemos en el libro de Lucas algo muy interesante. Y el libro de Lucas, cuando empieza el capítulo 1, del libro de Lucas, y quiero decir algo sobre este mismo libro, en relación a lo que está para completar lo que estaba diciendo unos segundos atrás, porque su pueblo andaba en tiniebla. ¿Y dónde está registrado esto para que ustedes pongan atención? En el mismo libro de Lucas, capítulo 1, del verso, ¿no es cierto?, 77, de la profecía, ¿no es cierto?, cuando Zacarías quedó mudo hasta que naciese Juan, su hijo, y después cuando nace, Juan es su nombre y fue soltado, ¿no es cierto?, su voz. Pero en el capítulo 1 del libro de Lucas, versículo 77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, al pueblo de Israel, para perdón de sus transgresiones, de su desobediencia, porque perdón de sus pecados es la transgresión, es la desobediencia al mandamiento. Por la entrañable misericordia de nuestro Padre para con su pueblo, con que nos visitó desde alto la aurora, la luz de nuestro Padre, el resplandor de su gloria, su Hijo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Aquí se está refiriendo a su pueblo, y esto fue profetizado ahí en Isaías 9, verso 2. Esto está registrado desde antes. Ya. Pero vamos a hablar del libro de Lucas capítulo 1, que este libro, Lucas le escribe, ¿no es cierto?, a un personaje de la época, a Teófilo, porque así lo dice, dedicatoria a Teófilo, esta carta específica. Pero aquí hay mucha riqueza que el Ruach se encarga
de revelarnos, ¿no es cierto?, a todos los que han nacido de nuevo para poder conocer, entender y comprender. Ya. Y mire lo que dice, parte diciendo aquí este registro. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ya, entonces había muchas corrientes. Este personaje, Teófilo, tenía mucha información, no tenía muy clara porque había muchas doctrinas. Tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes fueron estos? Los apóstoles y muchos discípulos, los 120 discípulos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, aquí habla Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, él fue a leer y a buscar todas las cosas desde su origen y escribírtelas por el orden de la investigación, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? En el orden, ¿de dónde viene todo esto? Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. ¿Vio? Para que conozcas bien la verdad. Había muchas verdades, algo así como verdades en la época, pero no conocían, y aquí Lucas le está diciendo a Teófilo, para que conozcas bien, porque hay una sola verdad. El conocimiento de la verdad del reino de los cielos, de nuestro Padre glorioso, manifestado por medio de su Hijo amado. La verdad de la revelación hecha carne. Entonces, para que conozcas bien la verdad en las cosas en las cuales él había sido instruido, ¿vio? Entonces, de toda esta verdad había una sola, en el cual aquí Lucas empieza, ¿no es cierto?, a hablar y a enseñar a un personaje, a Teófilo. Y empieza, parte en el versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Dónde está esto? En Primera de Crónicas 24:10. Porque hay que ir a investigarlo si es así o no, si está registrado. Muy bien. Pero aquí viene en este versículo sumamente interesante. Que aquí hay dos diferencias marcadas, ¿no es cierto? Un entendimiento de irreprensible en cuanto a la carne, en cuanto a doctrinas. Y aquí habla, y pongan atención, ambos eran justos, Dios su justicia, como lo habla Saulo de Tarso en Filipenses, en cuanto a su justicia, que es la ley, ¿me entienden? Ya. Ambos eran justos delante de nuestro Padre. Y Saulo de Tarso era justo delante de los ancianos. En la justicia que él había sido enseñado a los pies de Gamaliel y delante de los ancianos y los principales sacerdotes, en la carne. Pero aquí vemos a Zacarías, ambos eran justos delante de nuestro Padre y andaban y vivían y obedecían irreprensible. ¿En qué? En todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. En todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Ya hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande en cuanto a lo que está hablando Saulo de Tarso, porque le está explicando, ojo, Saulo de Tarso ya ha intervenido, Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, ya ha enseñado, Saulo de Tarso aprendiendo la verdad del reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice? En cuanto a celo perseguidor de la congregación, perseguidor de los que guardaban los mandamientos, perseguidor de los que guardaban las ordenanzas por medio de su amado Hijo, su unigénito. Entonces, en cuanto a celo perseguidor de la congregación y en cuanto a la justicia, a su justicia, ¿qué justicia? Que es la ley doctrinal rabínica farisea, irreprensible. Y si ustedes buscan acá al costado la referencia, aparece el libro de los Hechos 8:3 y 22:4. ¿Y qué aparece en esa referencia? Perseguidor que mataba, que perseguía a todos los discípulos de nuestro Padre.
por medio de nuestro Melech, los discípulos del Hijo de nuestro Padre. Entonces, para que pongamos atención a todos los que necesitan, a todos los que hablan, hablan cosas que no son, hablan perdonando, ¿no es cierto?, estupideces. Porque esta persona que me hablaba, que decía, no, que mira que aquí que dice, voy a leer el versículo, ¿no es cierto?, 8 del capítulo 3 de Filipenses. Miren lo que dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué pérdida? Todo lo que aprendió en la carne, toda la doctrina farisea. En cuanto él era irreprensible, es la doctrina farisea, es la doctrina de los ancianos, de los escribas, es la doctrina de los principales sacerdotes, que dicen, pero no hacen. Dicen que son, pero no son. Entonces, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de la verdad. Porque aquí dice conocimiento de Mashiach Yahshua. ¿Quién es la verdad revelada? Su Hijo amado. Su Hijo amado. Y nuestro Padre deja registro ahí en Mateo capítulo 17, verso 5, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. No oír doctrinas o metodologías. Por eso le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo va de noche escondida, ¿no es cierto?, a reconocerle, Rabí, sabemos que has venido de parte del reino, porque ninguno puede hacer esas señales que tú haces si nuestro Padre no está con él. Y la respuesta de nuestro Melech de inmediato le dice, ya Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. Y aquí viene el detalle de suma importancia. Porque el apóstol fue intervenido camino a Damasco, tuvo 3 días, y nuestro Padre intervino mediante su palabra poderosa, que es más eficaz que toda espada o doble filo, que penetró hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y diciendo los pensamientos y la intención del corazón, ¡pum!, y sacó. ¿A quién sacó de ahí? Sacó esta doctrina, lo liberó, sacó, ¿no es cierto?, toda esta maldad, todas las obras del conocimiento, de las obras de las tinieblas, de esta práctica de la ciencia del bien y el mal, fuera. ¿Para qué? Para que preparar a este aposento, este lugar, ¿no es cierto?, que nuestro Padre interviene en Saulo de Tarso, para que se convierta, ¿no es cierto?, y nazca de nuevo a la novedad del reino de los cielos. Y él empezó a ser enseñado por el Ruach. Él empezó a ser enseñado por el Ruach, educado por el Ruach. El Ruach le empezó a revelar. Y hubieron, ¿no es cierto?, un tramo de varios años. Empezó a ser instruido, empezó a ser educado mediante las excelencias del conocimiento de Mashiach Yahshua. Y aquí lo está diciendo. Entonces el apóstol, Saulo de Tarso, él era irreprensible, Saulo de Tarso, pero en la ley farisea, en las enseñanzas de los ancianos, no en la revelación de la excelencia del conocimiento de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Y ahí está una gran diferencia. Es por eso que tenía que nacer de nuevo. Nuestro Padre lo hace nacer de nuevo. Por eso Él explica. ¿Por qué? Porque Él está viviendo y está siendo enseñado por el Ruach. Y ahí está explicando en el capítulo 6 de Romanos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Es fundamental. Pero entender mediante el Ruach, la enseñanza del Ruach en una nueva creación, porque el vino nuevo, este conocimiento de las excelencias del reino de los cielos, de la verdad, tiene que ser depositado en un odre nuevo. Odre totalmente nuevo, y nuestro Melech empieza a entregar luces. Entonces la pregunta que hace nuestro Melech, ¿alguno quiere seguirme o alguno quiere ser mi discípulo? Ya, niéguese a sí mismo,
¿Qué significa negarse? Renunciar a este mundo, renunciar aún a tu propia vida. Niégate a tu propia vida porque tu vida está contaminada. Niégate a tu propia vida porque tu vida hay un personaje que te gobierna de dentro. Entonces tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, el sacrificio, y crucifícate juntamente con nuestro Melech y sepúltate juntamente con nuestro Melech para que seas resucitado para andar en la novedad de vida. De esta es las excelencias del conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Y conoceréis la verdad. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver la verdad, el reino de los cielos. Y tienes que nacer del agua y del ruaj para poder entrar, no es así nomás. No puedes entrar en esta condición. Nuestro Padre nos ha concedido este grande y glorioso privilegio y beneficio de ser nacidos de nuevo, de poder conocer mediante su registro. Entonces aquí hay una gran diferencia y un gran abismo que los aparta. En cuanto a aquel que obedece, dice, ambos eran justos delante de nuestro Padre y vivían y obedecían e irreprensible todos los mandamientos de nuestro Padre y todas las ordenanzas de nuestro Padre. Pero acá el apóstol está hablando de una palabra irreprensible en la carne. Aquí irreprensible en el reino de los cielos, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Haciendo la voluntad de nuestro Padre. Ya. Entonces, las escrituras también, nuestro Melech habla en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Diciendo algo muy interesante. Porque aquí ahora él está hablando, ¿no es cierto?, para distinguir aquel que anda en la carne, aquel que vive una metodología, una doctrina metodológica, animal, carnal y diabólica, que no obedece al conocimiento de la verdad del reino de los cielos, sino que a una metodología. Entonces nuestro Melech dice, por sus obras los conoceréis, por sus frutos, por sus obras. Los frutos son las obras, porque estas obras son las obras del conocimiento del reino de los cielos. Y nuestro Mele entrega luces. Por algo habla ahí en Lucas capítulo 6 del versículo 46. Yo voy a indicar quién es. Yo voy a indicar quién es, ¿vio? Pero aquí también entrega entendimiento y comprensión. Miren, del capítulo 7 del verso 13, nuestro Mele dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué es lo que es esto? Doctrinas metodológicas. Muchos entran por ello, son muchos. Corporaciones y doctrinas metodológicas. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. A la vida. ¿Quién dijo que era la vida? Nuestro Mele. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Para que puedan tener vida y eternidad. Porque de tal manera amó nuestro Padre a todos los hombres, a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida y eternidad. Y aquí habla nuestro Mele sobre la vida. ¿Por qué habla sobre la vida? Porque nuestro Mele venía a salvar nuestras almas, porque ahí moraba el enemigo. Ahí vino a gobernar sobre el hombre. ¿Vio que le fueron abiertos los ojos de la carne a Adán y Eva? Y empezó a ser enseñado a Adán y Eva en las obras del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, animal, carnal y diabólica. Le mintió a Eva, la sedujo, le mintió. ¿Por qué? Porque había pureza y Eva no conocía estos detalles, estos engaños, pero fue seducida y fue engañada. Y el enemigo entró. ¿Y dónde aparece eso también? El apóstol lo habla ahí en Romanos.
así como entró este engaño por un hombre, también este engaño por uno glorioso va a tener que salir. Por la misericordia, la entrañable misericordia de nuestro Padre, envió a su Hijo ¿para qué? Para deshacer y sacarlas, deshacer las obras. Ya. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, porque tú estás muerto, que lleva a la vida. ¿Por qué? Porque la muerte está en ti, porque la muerte entró por Adán. Eres gobernado por la muerte, ¿ya? Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, por sus obras los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Ya. Cuando nuestro Meles le habla ahí en Mateo capítulo 23, por sus obras, porque sus obras son conforme al padre de ellos. ¿Quién es el padre de ellos? Nuestro Meles, vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, aquí, ¿qué obra? Está hablando, ¿no es cierto? Se recogen y aquí está hablando de dos realidades. ¿Vio? Y aquí se recogen uva de los espinos. La uva está relacionada, ¿no es cierto?, con Zacarías, con guardar los mandamientos y obedecer la voluntad de nuestro Padre. O higo de los abrojos, los sigo igual. Pero ¿cuáles son las tinieblas? Los espinos y los abrojos. Y aquí empieza a distinguir ahora nuestro Melech en el poder, en la sabiduría del reino de los cielos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Vio? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni árbol malo dar frutos buenos. ¿Vio? Los fariseos y escribas, ¿no es cierto?, trataban de andar dando frutos, pero había inmundicia en ellos, las obras, porque después nuestro Mele se lo dice. Si tú vas a leer Mateo capítulo 23, sepulcros blanqueados, por dentro estáis llenos de huesos secos. ¿Quién estaba dentro? Vuestro padre el diablo, ya. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Pusieron atención? Todo aquel que anda en la carne, que dice, pero no es. Así que por sus obras los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Ya. Verso 21. No todo el que me dice, Rabí, Rabí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Rabí, Rabí, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, guiados por el diablo, hijos del diablo. Entonces, y aquí es la gran diferencia. Por sus obras los conoceréis. Entonces el apóstol, él estaba hablando aquí de su vida pasada y su vida presente. En el libro de Filipenses, él está hablando de su vida pasada antes y su vida presente de la intervención. Camino a Damasco hay un antes y un después. Hay un antes y un presente en la vida del apóstol. Porque antes, ¿vio? Yo era circuncidado y él puede tener todos los beneficios. Su pueblo, todos eran circuncidados. Su pueblo, ¿no es cierto?, eran de diferentes tribus. Pero nuestro Padre establece un nuevo pacto por medio de su amado Hijo. Por eso, antes de ir al sacrificio, nuestro Meles convocó a sus discípulos y les dijo, yo tengo que ir al sacrificio. Y le está explicando el cómo. Mire, mi cuerpo va a ser partido. Entonces, este pan representa a mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed de él. Tomó la copa. Esta es la copa
que es del nuevo pacto en mi sangre, es la copa del nuevo pacto en mi sangre, beber de ella. Y dice también, aquel que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida ni eternidad. Se estaba refiriendo a alguno quiere seguirme porque lo dijo antes, en el capítulo 16 del libro de Mateo, versículo 21 en adelante. Le está diciendo a los discípulos, miren, yo tengo que ir a Jerusalén, allá voy a padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, los fariseos, me van a matar y voy a resucitar el tercer día. ¿Alguno quiere seguirme? Ya, si alguno quiere seguirme o ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, renuncie a su vida. Y aquí está hablando, renuncia a su vida, crucifíquese, vamos a morir. ¿Por qué? Porque tiene que morir para este mundo. Morir para el príncipe de la potestad del aire. Su cuerpo y su sangre, pero esto es una acción gloriosa del Ruach que hace nuestro Padre. Vaya, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque tiene que crucificarse, sepultarse y ser resucitado para andar en la novedad de vida del reino de los cielos. Entonces tenemos que hacer la voluntad, porque no todo aquel que no, si es a través de doctrina, es a través, ¿no es cierto? No. No es a través de doctrinas metodológicas y a través de nombres que no son, como un nombre de Jesucristo. No, es un Dios romano ese. Fue levantado, ¿no es cierto?, por después de Constantino. Ahí en Antioquía empezaron a llamarle cristiano. ¿Dónde? Allá en Grecia. Pero no es el nombre. No son el nombre. Porque aquellos, ¿no es cierto?, que reconocían a nuestro Padre por medio de su amado Hijo, porque Él es el mediador. No hay otro, es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. Él es la resurrección y la vida. ¿Vio? Pongan atención. Entonces, todos los nacidos de nuevo, ¿no es cierto?, eran reconocidos, ¿no es cierto?, como los discípulos de nuestro Padre, Elohim. No eran cristianos. Y ahí empezaron a cambiar el nombre, el inicio de cambiar los nombres. Entonces nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, una nueva realidad, un nuevo pacto por medio de su Hijo. Había que nacer de nuevo. Había que nacer. Y por eso le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer del agua y del ruach para poder entrar. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El que es nacido de la carne es carnal, y el que es nacido del ruach es hijo de nuestro Padre, nacido mediante la palabra, el poder de la palabra. El viento se oye de donde quiere, ¿no? El viento se oye, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del ruach. Y nuestro Meles dejó las características de este glorioso nuevo nacimiento, que obedece a la voluntad de nuestro Padre y no a metodologías, no a nombres extraños, porque los que nos nacido de nuevo conocen el nombre, distingue a nuestro Padre, porque el que es nacido de nuevo distingue y empieza a ser criado por nuestro Padre, por el Ruach. Y nuestro Meles lo habla ahí en Juan capítulo 14, el verso 15 en adelante. El Ruach iba a guiarnos toda verdad. El Ruach no iba a enseñar todas las cosas, no iba a educar. Pero en cuanto a qué, a todos los mandamientos. No iba a educar en todos los mandamientos y ordenanzas. Entonces el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 6 de Romanos, y empieza a explicar. Y él empieza a explicar por el Ruach. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la carne para que la gracia abunde, para que este conocimiento, las excelencias del conocimiento de la verdad, abunde? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, le hemos seguido, los que nos hemos negado a nosotros mismos y nos hemos crucificado, porque los que hemos muerto a esta rebelión, a este personaje, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua hemos sido sacrificados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Masías resucitó de los muertos, por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en esta vida del reino de los cielos, una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y así fue. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de esta rebelión sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de esta rebelión. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más cuanto vive, para nuestro Padre vivimos. Pongan atención. Y aquí está escrito. Aquí está escrito. Ya. Entonces, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, y yo les quiero leer, y aquí con esto voy a terminar, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y 14, ¿y por qué voy a leer el libro de Apocalipsis? Para que puedan entender que estamos viviendo ya el tiempo final. Es el tiempo final y todas las cosas que están pasando es la voluntad de nuestro Padre, porque nuestro Padre estableció y salió de su boca el cumplimiento de todas las cosas. Conforme a la Escritura, la venida de nuestro Melech nadie sabe, ni el día ni la hora, solo en la potestad de nuestro Padre. Pero nuestro Padre empieza a entregarnos, ¿no es cierto?, las luces de todo lo que está sucediendo. ¿A quién va a venir a buscar nuestro Padre? Por medio de su Hijo amado. Porque nuestro Melech va a venir en la gloria de nuestro Padre. Nuestro Melech glorioso va a venir en la potestad de nuestro Padre. Ya. Y en el capítulo 12 del versículo 17, 12, 17, dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y tienen el testimonio de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Dos cosas que las personas no entienden. Y yo ruego a nuestro Padre que les pueda conceder este beneficio, porque de Él depende, no de mí ni de nadie, sino que depende de su entrañable misericordia. Y en el capítulo 14 del versículo 12 de Apocalipsis, del libro de Revelaciones, dice así: aquí está la paciencia de los santos, de los que fueron justificados, de los nacidos de nuevo, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y retienen la obediencia. Fe es fidelidad. Y nuestro Melech dejó testimonio: yo nada hago por mí mismo, según oigo eso hago, obedezco. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre, obediencia. Entonces la fe, fidelidad en hebreo es obediencia. Entonces podemos leer aquí está la paciencia de los santos, de los que fueron apartados, los que nacidos de nuevo, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre, y la obediencia de Yahshua, la obediencia de su Hijo amado, la obediencia de su unigénito, porque Él para eso nació, para la obediencia, fue preparado. Obedientemente los papás lo llevaron para ser circuncidado. Fue presentado como primogénito apartado para el reino de los cielos. A la edad de 30 años, conforme a la voluntad de nuestro Padre, fue ya llamado al desierto. Y fue a donde estaba el profeta Juan. Estaba, ¿no es cierto?, lavando. El profeta Juan estaba lavando. Bautismo es una palabra greco-romana. Estaba siendo lavado y nuestro Melech fue lavado, bajó a las profundidades, y después que fue lavado conforme a los escritos, vino el Ruach de nuestro Padre, la gloria del reino de los cielos, la unción sobre él. Pongamos atención a la voluntad de nuestro Padre, porque no todo aquel que diga, oh Melech, Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos.
Entonces, aquí está la paciencia de los santos, de los nacidos de nuevo, de los que son guiados por el Ruaj, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y retienen la obediencia, y ellos se convierten en obedientes. Nosotros como hijos somos obedientes en todos los mandamientos, en todas las ordenanzas. Guardamos día de reposo, que es un día de nuestro Padre, el día glorioso, el día que Él reposó, apartó y santificó. Nosotros lo obedecemos. Es por eso que hay una gran diferencia entre lo que está hablando ahí a ser irreprensible en la carne y ser irreprensible en todos los mandamientos. Ser irreprensible en los mandamientos de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. El apóstol vivía irreprensible en cuanto a doctrina, a una doctrina rabínica, farisea, animal, carnal y diabólica. Y él, toda esa enseñanza que fue, él la botó a la basura para alcanzar las excelencias, para empezar a ser educado y enseñado. Como un odre nuevo, ¿no es cierto? En un odre nuevo vino, ¿no es cierto? El vino nuevo, la gloria de las excelencias del conocimiento de la verdad por medio de su amado Hijo. Es por eso que el apóstol ahí en Romanos capítulo 8 dice que ya, ¿no es cierto? A ver si lo alcanzo a leer. Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los nacidos de nuevo. Los que no andan conforme a la carne, ¿vio? Porque el que anda conforme a la carne, no, sino conforme al Ruach. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Ruach de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre. No todos. Por sus obras los conoceréis. Por sus frutos, por sus obras. Así que hay una gran diferencia en ser irreprensible, en metodologías, en doctrinas corporativas, evangélicas o comunidad cristiana, y ser irreprensible, sí, pero estás equivocado, andas en la carne. No obedeces y no haces la voluntad de nuestro Padre. Porque el ser irreprensible es en todos los mandamientos, en oír y obedecer, en nacer de nuevo, en crucificarse e ir y seguir a nuestro Melech. Yo soy el camino, síganme a mí, yo les voy a indicar el cómo es, para que puedan nacer de nuevo y pueda venir la unción del Ruach, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2 y capítulo 3. Vosotros tenéis la unción de nuestro Padre, y no tenéis necesidad que se os enseñe, porque la unción misma le enseña todas las cosas, como lo dice nuestro Melech en Juan, capítulo 14, del verso 15 en adelante. Una gran diferencia hay entre los que obedecen, ¿no es cierto?, a doctrinas y los que obedecen. Aquel que es irreprensible en su actividad animal, carnal y diabólica, sí se puede ser en la carne, irreprensible como lo era el apóstol. Pero aquí se distingue el ser irreprensible en hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, así como andaba Zacarías y Elizabeth, obedeciendo todos los mandamientos de nuestro Padre, todas sus ordenanzas. Esa es. Y por sus obras los vamos a detectar. Un gran saludo, un gran abrazo, y que nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.